ALEM, Asociación de Esclerosis Múltiple, trabaja para que las personas con esclerosis múltiple logren mayor autonomía y mejoren sus condiciones psicológicas, sociales y ocupacionales. Conozca nuestros servicios y nuestras líneas de apoyo en la página web www.alemcolombia.org. ALEM, 15 años señalando caminos. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, crónica, desmielinizante y autoinmune del sistema nervioso central. Cada término quiere decir: crónica es que perdura en el tiempo, inflamatoria es que tiene un carácter inflamatorio por lo menos en la etapa inicial, autoinmune quiere decir que tiene origen en problemas de las defensas del organismo, y desmielinizante porque una de las cosas que más afecta es la mielina, que es la proteína que envuelve o recubre los tractos nerviosos, y a través de esos tractos nerviosos es donde se produce el impulso para producir las diferentes funciones en el sistema nervioso. Es una enfermedad que también se le puede decir que tiene algún componente degenerativo, porque en etapas tardías de la enfermedad también producen algún grado de atrofia del sistema nervioso. Los síntomas iniciales pueden ser de diversa naturaleza, dependiendo del área que se compromete. Esta enfermedad característicamente compromete aquellas partes que tengan sustancia blanca, que es aquella parte del sistema nervioso que tiene la proteína que se denomina mielina. Entonces los síntomas iniciales pueden ser sensitivos, con cosas como calambres, hormigueos, cosquilleos en diferentes partes del cuerpo. Puede tener síntomas visuales, con problemas de la pérdida de la agudeza visual por uno o los dos ojos. Puede tener síntomas auditivos, como sordera o sensación de pitos en el oído o molestia en el oído. Puede tener alteraciones del equilibrio o puede tener pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo. O puede tener, pero en etapas más avanzadas, alteración cognitiva o de las funciones mentales superiores o de la memoria, o puede tener alteraciones de los esfínteres. Son muchos los exámenes que se utilizan para diagnosticar la esclerosis múltiple. El más importante es el de la resonancia magnética, y hay otros exámenes que se piden como complemento del diagnóstico, como son las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo que se obtiene por punción lumbar, y exámenes que se utilizan para descartar otras enfermedades que se parecen, que llamamos nosotros diagnóstico diferencial. La primera etapa es confirmar que se trata de esclerosis múltiple, porque las entidades o enfermedades que se parecen son muchas, y el diagnóstico de la esclerosis múltiple no es fácil, y no hay una prueba reina que diga 100% que es la enfermedad, sino que es una sumatoria en la que se incluyen una cosa que se llaman los criterios diagnósticos, actualmente los criterios de McDonald de la revisión del 2010. Las tareas inmediatas es determinar cuáles son las áreas que están comprometidas y trabajar con ellas, y empezar desde manera muy precoz el manejo modificador de la enfermedad con los tratamientos que existen o que están disponibles, y en las etapas posteriores ir evaluando cómo va respondiendo el paciente al tratamiento y al manejo sintomático. La esclerosis múltiple tiene varias formas de presentarse. La más frecuente es en la forma que llamamos remitente recurrente, que consiste en que hay ataques y periodos diríamos, de descanso de la enfermedad. El 60-70% de estas personas que comienzan así, en el curso de años, van presentando una forma que llamamos secundaria progresiva, que entre cada crisis, hay un descanso, pero el paciente puede volver inicialmente a la etapa más o menos basal,
pero con el paso del tiempo va agregando algún grado de discapacidad o de merma en sus capacidades. Una tercera forma sería la forma de primaria con recaídas, que desde un principio va progresando la enfermedad con eventuales episodios de más agresividad de la enfermedad, pero esta es una forma rara que se presenta en pocos casos. Y un 10% de los pacientes pueden tener forma primaria progresiva que se comporta de manera ascendente sin tener forma de remisiones o de recaídas desde un principio de la enfermedad. El pronóstico de la esclerosis múltiple diríamos que en general es bueno, sobre todo con los tratamientos de los que actualmente se dispone. Desgraciadamente un porcentaje importante de los casos, después de 15 o 20 años, pueden tener algún grado de limitación para la marcha o pueden tener algún deterioro en sus funciones de la memoria o alteraciones de los esfínteres o problemas de espasticidad. Pero en general diríamos que el pronóstico puede ser bueno. Las recomendaciones empiezan primero por aceptar que es una condición distinta. Desgraciadamente la esclerosis múltiple no tiene una cura, por lo menos a la luz de los conocimientos actuales, pero tiene manejo modificador de la enfermedad y tiene manejo sintomático, y existen muchas ayudas desde el punto de vista de terapia física o de terapia cognitiva o de terapia ocupacional para que la persona siga llevando una vida lo más cercano a lo normal. Pero el mundo no se acaba con el diagnóstico de la esclerosis múltiple, porque muchas personas todavía siguen teniendo durante muchos años una capacidad para seguir haciendo su vida muy cercana a lo normal. Esto mismo que acabo de decir, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que, si bien todavía no tiene curación, tiene tratamiento modificador del curso de la enfermedad y tratamiento sintomático, y que la esclerosis múltiple también va de la mano del estado emocional y de la actitud, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que puede ser completamente manejable. Primero, motivarse por preguntarse cuál es la enfermedad que el paciente tiene, porque la enfermedad se suele confundir con otros problemas. El paciente puede consultar inicialmente con el oftalmólogo o con el otorrinolaringólogo o con el ortopedista, dependiendo de cuál fue el área que se comprometió inicialmente en el paciente. El médico apoya haciendo la remisión al neurólogo, que es el encargado para el diagnóstico y tratamiento apropiado de la enfermedad. Pero lo primero es superar los prejuicios y tratar de entender cuáles son los síntomas, que pueden ser de muy variada naturaleza. Es una serie de procedimientos y terapias que giran en torno a las personas con alguna deficiencia neurológica. Es una de las áreas en donde más se pueden beneficiar no solamente personas con esclerosis múltiple, sino cualquier tipo de persona con alguna dificultad neurológica. En torno a la pregunta, la neurorehabilitación trata de mejorar todos los aspectos, ya sea visuales, auditivos, tragar, respirar, el movimiento, el equilibrio de las personas que tienen esclerosis múltiple, siempre y cuando se apliquen una serie de criterios y una evaluación. La evaluación inicial por neurorehabilitación, que es una consulta, permite identificar qué tipo de dificultades son las que presentan las personas, dependiendo del tipo, grado, años de evolución con la esclerosis múltiple, y desde ahí ya se elabora un plan de trabajo. Muchos aspectos de la neurorehabilitación son complementarios a las terapias que habitualmente vienen asistiendo en los pacientes, es decir, me refiero a aquellos pacientes que antes de llegar a neurorehabilitación están en hidroterapia, fisioterapia,
están en manejo con fisiatría o con otras áreas de la medicina, las acciones de neurorehabilitación son complementarias y no anulan o excluyen las otras terapias que el paciente estaba recibiendo antes. Se dan de manera, pues, dependiendo del tipo clínico que tenga la persona con esclerosis múltiple, pero también depende de los insumos y recursos que hayan en el sistema. Los grandes avances que se han encontrado es que cada vez nos volvemos más específicos en el tipo de actividad física cuando hay discapacidad física, en el tipo de rehabilitación visual cuando hay problemas visuales, en el tipo de rehabilitación para tragar cuando hay dificultades para tragar, el tipo de terapia específica para problemas del habla o el volumen de la voz cuando existen. Entonces el gran avance, en resumidas cuentas, es que cada vez nos volvemos más específicos y mucho más adaptados a lo que tiene cada persona, y en este caso a la esclerosis múltiple. Ese es el gran avance. De igual manera aprovecho este espacio porque Internet está inundada de terapias, noticias, y muchas de ellas son no editadas o no son muy verídicas. Entonces muchas veces los pacientes, más que informados, se desinforman. Cuando de una u otra forma entran a una plataforma como Google, ponen esclerosis múltiple y rehabilitación y aparece un sinnúmero de técnicas, desde alimentación, vacunaciones, modificaciones en la temperatura del ambiente. O sea, hay una infinidad de terapias que no están comprobadas. Entonces creo que ese es otro avance en la neurorehabilitación, y es empezar a mirar cuál de esas terapias nuevas realmente tienen o no evidencia y si son benéficas o no a los pacientes con esclerosis múltiple. Es la parte visual. Muchos pacientes con esclerosis múltiple, uno de los principales síntomas o signos son los problemas visuales, en la capacidad de discriminar el color rojo, de discriminar otros colores, de discriminar luminosidad, sombras, contraste, profundidad, visión de detalles. Todo eso secundario a las famosas neuritis ópticas, y después algo que aparece que son las atrofias ópticas. Uno de los avances que hemos obtenido en el curso más o menos de unos 4 o 6 años es ofrecer otra alternativa a esas personas que tienen dificultades visuales por esclerosis múltiple, y eso se llama rehabilitación neurológica sensorial de la visión. Entonces ese es uno de los primeros avances que hemos tenido, y ahí hay muchos casos. Muchas personas con esclerosis múltiple, más que todo recurrente remisión, o la que se llama secundaria progresiva con neuritis óptica, muchos de esos pacientes están con nosotros en procesos de rehabilitación visual con unos resultados, pues, aceptables y buenos, porque de una u otra forma recuperan capacidad de contraste, lectura, ganan independencia a nivel de la visión. Otro avance es todo lo que es lo motor y físico. Cada vez nos volvemos un poco más expertos en qué grado realmente hay que exigir un paciente con esclerosis múltiple en la actividad física, por un problemita que siempre acompaña, que es la fatiga. Entonces cada vez estamos como siendo más específicos en el número e intensidad del ejercicio, y de igual manera rodeándonos de otros especialistas para promover la marcha, el equilibrio, controlar las sensaciones de parestesias, que son como cosquilleos o hormigueos que las personas tienen en las extremidades. Eso cada vez hemos ido avanzando, también introduciendo medicamentos y otro tipo de manejos farmacológicos para poder mejorar esa parte. Y la otra es todo lo que es concerniente a la rehabilitación cognitiva. Muchos pacientes con esclerosis múltiple se les empieza a afectar, a medida que evoluciona el tiempo o el número de recaídas, la parte de memoria, atención, toma de decisiones, que hace parte de la función ejecutiva. Entonces eso era un servicio que muchas veces no se prestaba a estos pacientes, y ahora ya lo hemos podido como introducir, y que las EPS y el sistema de salud lo tenga presente, y es hacer rehabilitación neuropsicológica en los pacientes con esclerosis múltiple. Es un nombre que recopila o recoge evaluaciones y terapias enfocadas en las diferentes deficiencias que pueden aparecer por lesiones neurológicas. Quiere decir que lo podemos dividir en dos. La neurorehabilitación está basada en consultas y en evaluaciones desde el punto de vista médico
donde hay médicos, fisiatras que tienen manejo o expertise en enfermedades neurológicas, entra el papel de neurólogo y entra el papel de médicos preparados en neurorehabilitación y o médicos que se han especializado en rehabilitación neuropsicológica. De igual manera también hay otro coequipero que son los neuroortopedistas, que es otra gama que viene pasando en la ciudad y en Colombia. Entonces posiblemente esa es la parte como básica, eso es el grupo de evaluaciones, de consultas. Hay otro grupo de enlace que es todo lo que es la neuropsicología, con las evaluaciones neuropsicológicas. Entran los fonoaudiólogos en deglución a evaluar, entran los optómetras en baja visión a evaluar, entran los terapeutas respiratorios a evaluar y ya viene toda la gama de terapias o de terapeutas en donde ya hay rehabilitación física basada en neurorehabilitación, fonoaudiología con principios de neurorehabilitación, rehabilitación de deglución que es tragar con principios de neurorehabilitación, optometría o baja visión con terapias para baja visión, rehabilitación visual. Entonces simplemente para concluir, la neurorehabilitación se basa en dos: las evaluaciones, que es el equipo médico, hay un grupo de enlace que son los neuropsicólogos y otros terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y ya todo el equipo de terapias, que lo que realmente se basa es que sean muy específicas y basadas en la patología. Porque quiero hacer claridad en algo, los fisioterapeutas trabajan con todos los tipos de pacientes, pero a la fisioterapia hay que adaptarla al niño con parálisis cerebral, hay que adaptar al paciente con un trauma del encéfalo y hay que adaptarse al paciente con esclerosis múltiple. Eso es lo que permite la neurorehabilitación, que no todo sea igual, sino que sea específico para cada tipo de paciente. Por eso se habla de neurorehabilitación en esclerosis múltiple. Hay que dividirla en dos. Hay rehabilitación integral y hay rehabilitación funcional. La rehabilitación funcional es lo que en medicina conocemos como rehabilitación activa, es decir, es una rehabilitación que necesita de profesionales e instituciones prestadoras de salud. Quiere decir que hay muchas rehabilitaciones integrales que no es posible hacerlas en el hogar o en la casa o en la comunidad, porque realmente requiere un acompañamiento médico o terapéutico específico. Quiere decir que en ese orden de ideas, a los pacientes en rehabilitación integral se le delegan actividades o ejercicios a hacer en su casa, mas no reemplaza el tratamiento principal de rehabilitación. Pero cuando hablamos de rehabilitación integral, no funcional sino integral, ya es una rehabilitación que ya sale de los hospitales, de los centros de rehabilitación y realmente ya está en el hogar. Entonces ahí ya empezamos a tener una serie de otros profesionales y empieza a jugar un papel muy importante la familia y el paciente en la casa. Estamos ya hablando de medidas ocupacionales, recreación, comunicación, educación, socialización, participación comunitaria. Quiere decir que acá la rehabilitación integral es la que más los pacientes son copartícipes con su familia porque ya salimos de los hospitales. Pero creo que eso sí hay que dejarlo claro. Hay dos tipos de rehabilitación. La rehabilitación funcional, repito, que es muy específica, muy médica, esa es la neurorehabilitación de las IPS o de los centros de rehabilitación. Y la rehabilitación integral ya es la que se hace en la comunidad. Entonces ya ahí vienen una serie de implementos, de modalidades, donde ya el paciente lo puede hacer continuamente en su hogar. ¿Cómo qué? Entonces está toda la parte de socialización en la familia, reintegración de su rol cuando es madre o padre, hijo o hija, volverse a reintroducir en la familia. Si estaba estudiando es volver a retomar sus estudios. Si es trabajador y tiene una esclerosis múltiple, la reinserción laboral que hay que hacer necesario cada vez que hay una recaída o cuando de una u otra forma ya hay un proceso de pensión y el paciente tiene que ser reubicado o hay que asumir otro tipo de actividad diferente a su trabajo previo. Entonces eso es lo que se llama rehabilitación integral, que es la que se sale ya más del hospital, de los centros de rehabilitación y ya es basada en la comunidad.